Hoy tenemos el honor de presentarles la charla titulada Síndrome del Impostor, ¿por qué nos sentimos insuficientes? Por David Díaz García, donde aprenderemos qué es el síndrome del impostor y cómo abordarlo. Psicólogo titulado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2 años de experiencia clínica en atención a pacientes desde modelos sistémicos y estratégicos, maestrante en psicología con residencia en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, experiencia en investigación en psicología con varias ponencias en congresos nacionales e internacionales, así como publicaciones científicas, diplomado en terapia de aceptación y compromiso por el creador del enfoque, miembro activo de podcast Inoportunos y de consultoría en psicología psicociencia. Bienvenido, David Díaz. Un gusto. Adelante si quieres continuar. Claro que sí, muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme a esta presentación. La verdad es que es un honor. Eh, me interesó muchísimo el tema que vamos a hablar el día de hoy y pues la verdad estoy encantado de estar aquí. Espero poder compartir algo que sea de utilidad para todos y que al final aprendamos algo, tanto yo como quienes nos estén escuchando. Como mencionaban, soy Davin, con N al final, Davin Díaz. Soy psicólogo y como mencionábamos, tenemos ahorita tanto un podcast, Inoportunos, ya estuvo mi compañero aquí el día de ayer también en Tunatec. Y pues la idea del podcast es justamente abordar mucho temas de psicología, de salud mental. Así que si les llama la atención el tema, si les gusta lo que hablemos el día de hoy, los invitamos directamente a que también nos sigan por ese medio porque tenemos muchísimo contenido bastante interesante también. Y pues bueno, vamos a comenzar para que nos dé el tiempo. Algo que me caracteriza mucho es que divago en lo que digo, así que estoy casi seguro que 45 minutos se me van a ir volando, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque esto funcione y salga a tiempo. Entonces, vamos a empezar la presentación. Ustedes me dicen en cuanto lo puedan ver. Sí, ya se está Ya viendo. vemos tu pantalla. Ya se ve, ya nada más déjenme que me deje presentar. Siempre las fallas técnicas pasan justo cuando uno va a empezar. Ahí está. Entonces, como ya mencionaban, el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome del impostor. Y para comenzar, tengo que hacer una confesión. Me siento un tanto un impostor al hablar de este tema porque no es, digo, si escucharon un poco de la semblanza, no es mi tema de expertise, no es el área en la que yo me especializo, no me dedico a tratar pacientes con síndrome del impostor y de hecho es un concepto relativamente nuevo para mí. Sí lo había escuchado, pero no a la profundidad que quisiera. Entonces, pero creo que precisamente eso es lo que me permite hablar al respecto, porque como verán más adelante, una parte esencial del proceso en este tipo de síndrome y en este tipo de sensación y de sentimientos es el movernos de ese lugar y reconocer que como seres humanos tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás no soy experto en el tema, pero creo que tengo conocimientos y experiencia que me permitirían hacer por lo menos algunas clases de incidencia al respecto, ¿no? Entonces, el punto central del día de hoy va a ser la pregunta, ¿realmente soy lo suficiente? Y todo lo que puede implicar esta pregunta en específico en cuanto a nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero que nada, qué no esperar de esta presentación. De entrada, advertencia para quien venía con algunas expectativas, vamos a dejar sobre la mesa de qué se va a tratar. Lo que no vamos a hacer va a ser dar definiciones de manual, de libro. No vamos a dar explicaciones teóricas de por qué sucede esto, por qué sucede lo otro, cómo se da de acuerdo a lo que dice la teoría, nada de eso. Tampoco vamos a dar soluciones ni recetas de la felicidad. Si alguien que esté aquí el día de hoy ha escuchado nuestro podcast con antelación, sabrán que no nos gusta dar soluciones porque sentimos que no hay una sola solución para un problema y porque al final de cuentas no existen las recetas de la felicidad. Existen procesos, existen guías, existen otro tipo de alternativas, pero la plática no va enfocado a esto. A lo que sí va enfocado, lo que sí vamos a ver el día de hoy, espero poder transmitir esto a todos ustedes, es reflexiones
más preguntas que respuestas. Definitivamente vamos a ver muchas preguntas, muy pocas respuestas. Diría que ninguna respuesta en realidad. Más bien van a ser preguntas guía. La idea de las preguntas no es dejarlos más confundidos de lo que llegaron cuando empezó la charla, sino más bien orientarlos con las preguntas, ¿no? Porque en la medida en la que nos planteamos preguntas es que podemos empezar a buscar respuestas, ¿no? Entonces, con las preguntas adecuadas podemos llegar a buen puerto. Y uno que otro concepto psicológico van a ver por ahí, sobre todo de esto último que mencionaban. Tuve la fortuna de tomar un diplomado en terapia de aceptación y compromiso y es uno de mis enfoques favoritos en psicología, así que vamos a ver un poquito de eso aprovechando el tema. Pero bueno, entonces, dije que no íbamos a ver definiciones y no vamos a ver definiciones porque no me gustan. Y para un ejemplo, paradójicamente, aquí está una definición. De acuerdo con Holly, en 2019, un artículo con respecto a qué es el síndrome del impostor, nos dice que tiene que ver con un éxito tangible, un éxito que podamos medir con indicadores externos, como puede ser resultados en un examen, el conseguir un buen trabajo, el conseguir un ascenso, etcétera, 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 que pudieran acontecerle a una persona que, sin embargo, ella termina sintiendo que no se lo merece, ¿no? Ya sea que fue por la suerte, que realmente no fue él, sino fueron más bien las condiciones que le permitieron el lograr esa situación. Y por lo tanto surge un miedo, y esta es una parte que es muy interesante, ¿no? Un miedo de ser descubierto como un impostor. Algunos autores hablan de esta idea de que algún día, de pronto un día, alguien va a llegar y te va a exponer y te va a decir, no es cierto que tú mereces todo esto, eres un fraude. Y entonces se genera esta espinita, a lo mejor no tal cual, y a lo mejor cada persona lo visualiza de manera diferente, pero va a estar esta espinita de decir, tarde o temprano las personas se van a dar cuenta de que realmente yo no me merezco estos éxitos que estoy teniendo, que realmente fue por otras cuestiones, pero no fui yo. Entonces, esto ya nos habla mucho de una cuestión de suficiencia. ¿Por qué de suficiencia? Porque al momento de sentir el no merecer algún éxito o algo por el estilo, estamos ubicándonos como personas en un lugar en el que sentimos al que no damos el ancho, ¿no? Para el que no somos suficientes. Y bueno, esta definición un poquito cuadrada y un poquito quita la subjetividad que implica el vivir esta situación, porque al final de cuentas, como les decía, cada uno lo experimentamos de manera diferente y yo no me quise centrar en esta definición tal cual, porque creo que sería prudente y útil ampliar el panorama. Probablemente no todas las personas que nos escuchen, que nos estén viendo el día de hoy, se identifiquen con esta frase tal cual. Probablemente habrá quien sí, pero quizás les llamó la atención más esta idea de por qué no me siento suficiente, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con éxitos. Inclusive podríamos hablar de la insuficiencia a partir del decir, ¿sabes qué? No he logrado esas cosas que me gustaría tener y quizás es porque no soy suficiente. O inclusive un miedo a siquiera intentarlo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer tal cosa, pero no me atrevo porque yo sé que no doy el ancho, yo sé que no soy suficiente, ¿no? Entonces, ampliar un poquito la pregunta y la definición para dar cabida a estas situaciones nos puede ayudar a la hora de resolver esta idea. Pero entonces, bueno, como les decía, no me voy a centrar en datos ni en nada por el estilo. Vamos a ver principalmente algunos aspectos, muy someramente, la prevalencia. Prevalencia quiere decir qué tan frecuente nos encontramos con esto, ¿no? Y datos más, datos menos, dependiendo de la fuente. Hay quien estima que cerca del 70% de la población presenta este tipo de sensación. Y a este dato hay que tomarlo con pincitas. No puedo generalizar, no puedo decir, 7 de cada 10 personas que me están escuchando sienten esto. No, no se trata de eso. Pero sí es importante tener en cuenta que al final, nosotros en nuestra condición como seres humanos, el sentirnos inseguros, el sentirnos insuficientes, el dudar de nosotros mismos, en realidad es algo muchísimo más común de lo que quisiéramos pensar. Y de entrada esto ya da pauta, ¿no? Porque por lo menos ya podemos decir, no estoy solo en esta sensación. En realidad es muchísimo más común de lo que quizás pensaba. Comorbilidades, ¿qué quiere decir? ¿Qué se presenta junto a esta situación, ¿no? El síndrome del impostor puede venir acompañado o puede terminar siendo causa o efecto del desarrollo de depresión, de ansiedad o de una insatisfacción general con la vida, por mencionar algunos. La cuestión
que es interesante es que el fenómeno no se ha estudiado tanto como quisiéramos. Existen muchísimos videos en YouTube, si se ponen a buscar, existen muchísimos artículos de divulgación, pero científicamente es difícil de investigar porque pues es un concepto un tanto general. Pareciera que tiene más que ver con una cuestión de cómo me siento, cómo me percibo a mí mismo, y eso es muy difícil de medir, ¿no? Si yo se los pregunto a ustedes, probablemente no todos me digan que lo sienten, aunque quizás así es, ¿no? Entonces, no es tan fácil de ubicar, y por lo tanto, estamos estos dos puntos. Nada más quería hacer la demostración, pero quiero que lo tomen con pincitas y no vamos a enfocarnos en esto. Vamos hacia otro lado, más bien. Decíamos, el enfoque de esta presentación es la cuestión de la insuficiencia y en ese sentido, responder a la pregunta, ¿por qué nos sentimos insuficientes? Que es parte del título de la presentación y quizás mucho del por qué están el día de hoy aquí. Y pues bueno, no sé si la mayoría de ustedes han escuchado este clásico estereotipo, fuente de miles de memes del psicólogo. Yo decidí poner mi propio meme para no quedarme fuera del el contexto. ¿Por qué nos sentimos insuficientes? Dilo tuyo, psicólogo. Depende. Depende y puede que la reacción haya sido esta, puede que la reacción haya sido ya van a empezar otra vez siempre los psicólogos diciendo que todo depende, ¿no? Pero la realidad es que sí depende. ¿Por qué? Porque como les decía, no es un síndrome como tal. De hecho, en mucha literatura se le llama el fenómeno del impostor, que el cambio de nombre sí ayuda, porque no podemos pensarnos en términos de síndromes en lo mental, porque no son enfermedades, no es como una gripa que yo puedo hacerme, por ejemplo, no es como el COVID ahorita que yo puedo hacerme una prueba y me sale, mira, sí tienes el bicho. No es así. En realidad son procesos mucho más complejos que son distintos de persona a persona. Puede que varias personas que estamos aquí compartamos un poco esta sensación en lo general de no sentirme suficiente, pero las causas, los orígenes o el por qué se está manteniendo esta situación va a ser muy diferente de una persona a otra. Entonces, yo apostaría más bien por cambiar la pregunta y hacerla personal. ¿Por qué me siento insuficiente? Ya de ahí, el permitir encontrar mi propia verdad, encontrar mi propio origen de este sentimiento, me va a permitir un cambio muy diferente al decir, pues es porque la teoría dice que me siento así, pero pues a mí eso no me cuadra. No tiene por qué cuadrarte, porque tu historia, tu contexto es distinto a lo que quizás estudió algún científico teórico que agarró una muestra de allá de Estados Unidos que nada que ver con nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, la teoría no siempre va a encajar en todos los seres humanos y eso es algo muy importante en temas de psicología. Pero bueno, precaución. La siguiente sección, digo ya como disclaimer de situaciones peligrosas, la siguiente sección va a estar un poco más enfocada a una cuestión confrontativa. ¿Confrontativa en qué sentido? Como les decía al inicio, esta presentación se va a basar mucho más en preguntas que en respuestas. Y a veces el poner una pregunta en los oídos de una persona puede generar conflicto. Estamos muy a gusto en nuestra vida y de repente alguien llega y te pregunta algo y dices, espera, nunca lo había pensado y entramos en crisis, ¿no? Entonces, con toda la sensibilidad del mundo, les comento que la siguiente sección vamos a entrar más de lleno a esta idea y que sí es importante que si algo de lo que voy a mencionar les resuena y sienten que empiezan a entrar en una crisis, definitivamente mi intención no es hacer entrar en crisis a nadie y no los quiero predisponer a eso. Más bien la idea es mover cosas con las preguntas. Nuestro podcast en Inoportuno se llama así porque queremos inoportunar, ¿no? Queremos importunar a la gente y sacarlos de su zona de confort y comodidad y decir, oye, está pasando esto, ¿no? Aguas aquí, ten cuidado. Entonces, pues con mucha delicadeza mencionamos lo siguiente y también si a alguien le mueve toda esta situación, la invitación es a no dejarlo como una crisis pasajera, sino a trabajar en ello, quizás desde un proceso psicoterapéutico o buscar ayuda en algún otro contexto, ¿no? Pero en realidad, tranquilos, no va a ser algo tan grave realmente. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes, ¿no? Entonces, algunas preguntas más que nos podrían ayudar, en lugar de darles yo una receta de decir, tienes síndrome del impostor o te sientes insuficiente por esto y por esto y por esto, vamos a ver algunas preguntas que nos pueden ayudar un poquito. Pregunta número 1. ¿Insuficientes para quién? Siempre que hablamos de una cuestión de suficiencia, estamos hablando de un parámetro, ¿no? Hay un punto de corte, ¿no? Hay una vara que tenemos que superar. ¿Y esa vara quién la pone? ¿La ponemos nosotros? ¿La pone alguien más?
¿Qué hay ahí? Vamos a ahondar en esta pregunta y en algunas más, pero ahorita nada más como para abrir boca, ¿no? ¿Impostor comparado con quién? Hablando de impostores, todo en nuestro lenguaje tiene opuestos, ¿no? Blanco, negro, lejos, cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impostor, hablamos de alguien que no es impostor, ¿no? Podríamos tratar de definirlo como alguien que sí es exitoso, alguien que sí es genuino. Y entonces, ¿quién es ese genuino con el que me estoy comparando y que yo no cumplo con sus estándares? Interesante también pensarlo. Y por último, esta pregunta dudé de meterla porque puede parecer muy agresiva al inicio, pero creo que sí es muy importante que la hagamos, ¿no? ¿Qué beneficios me trae sentirme un impostor o sentirme insuficiente? Dentro de muchas corrientes psicológicas hay una ganancia cuando tenemos alguna clase de síntoma psicológico, ¿no? Entonces, lo tomo con muchas pincitas y lo tomo con mucha sensibilidad, ¿eh? No estoy haciendo estas preguntas al aire como diciendo, ay, pues a ver qué les provoca a las personas, ¿no? Yo sé que son preguntas difíciles, yo sé que son cuestiones que pueden mover cosas y desde mí mismo lo he experimentado, ¿no? He tenido el encuentro con este tipo de preguntas que me dejan así como, ay, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, en realidad no hago estas preguntas a la ligera, las hago desde el conocimiento de que todo ser humano vivimos con cierto nivel de fragilidad y que al final de cuentas no es como decir, ay, eres impostor porque quieres. En realidad, no, en realidad es reconocer que puede haber algo ahí de fondo que está manteniendo ese sentimiento, que está manteniendo esa esencia de decir, me siento insuficiente. Hay algo que está ahí de fondo y que es importante que podamos ubicar, que podamos tratar de ver en dónde está y qué es ese algo para que a partir de ahí podamos quizás generar un movimiento, ¿no? Entonces, bueno, antes de profundizar en estas preguntas, me gustaría, como mencionaba, hacer mención de algunos cuantos conceptos de terapia de aceptación y compromiso que creo que van a guiar mucho las preguntas que voy a hacer a continuación y que al final nos van a ayudar con un poquito de la expectativa que yo tengo con respecto al qué, a lo mejor no consejos, pero qué guías o pautas les podría quizás ofrecer en el cambio de esta situación. Entonces, 4 conceptos que son importantes de terapia de aceptación y compromiso, que en realidad son 6, pero los otros 2 no los quise meter porque no sentí que tuvieran tanto que ver con el tema. Pero básicamente la terapia de aceptación y compromiso se basa en la idea de la fragilidad del ser humano y que al final somos seres vulnerables y que en el fondo tenemos ciertos anhelos importantes, ¿no? De acuerdo con esta teoría, lo que nosotros anhelamos es pertenencia. Queremos pertenecer, queremos sentir que somos parte de un grupo, de una familia, de una relación de pareja, de una relación de amistad, de un partido político, de lo que quieras, ¿no? Pero tener esa sensación de yo tengo un lugar al que puedo llamar hogar, ¿no? El problema es, de acuerdo con esta teoría, que como seres humanos tratamos de resolver estas situaciones del contexto psicológico de una manera muy mecánica, que no es la más funcional en ese sentido. Nuestro cerebro está tan evolucionado que nos ha permitido generar tantas innovaciones, digo, el propio Tunatec, que hemos visto tantas cuestiones tan interesantes y todas las innovaciones que se han hecho, vienen de esta parte racional de nuestro cerebro, ¿no? Esta parte que se enfoca en resolver problemas. La cuestión es que cuando aplicamos esos mismos conceptos lógicos al tema mental, ahí es donde topamos con pared. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en cada uno de ellos para irnos rápido. Por ejemplo, en la pertenencia. Supongamos que yo estoy en mi etapa de adolescencia, secundaria, y es justo ahí cuando empieza a picar la hormona, ¿no? Y siento justo esa necesidad social, ¿no? Es una de las etapas más fuertes en las que sentimos el querer pertenecer. Entonces, para pertenecer, pues necesito que las demás personas me acepten, ¿no? Y agradarles. Entonces, lo más lógico, y ahí hago énfasis en lógico, sería decir, ay, pues para agradarle a las demás personas tengo que ser como ellos, ¿no? Entonces, tengo que actuar de la manera que sé que ellos esperan que actúe, ¿no? Entonces, pues empiezo a ponerme una máscara, empiezo a actuar y a complacer a los demás, ¿no? Si los demás esperan que yo sea una persona muy extrovertida, a lo mejor a mí no me gusta, pero pues me están exigiendo eso en mi grupo, ¿no? Entonces voy a empezar a comportarme de esa manera. ¿Por qué? Porque al final quizás eso no es lo que a mí me gusta, pero me va a permitir pertenecer. Y entonces empezamos a ponernos esa máscara
y luego nos piden otra cosa, y luego nos damos cuenta de que a lo mejor algo que sí es mío, lo saqué a la luz, dije un comentario, me expresé de alguna manera y fue mal visto. Entonces digo, no puedo ser yo porque esa parte mía la rechazan. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a conceptualizar nuestro self o nuestro yo. Y de tal manera que decimos, tengo que ser de esta manera para pertenecer. ¿Cuál es la falla? ¿Estás perteneciendo tú o está perteneciendo la máscara? Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo esa falla lógica de decir, pues sí, lo más lógico es actuar para agradarles, ¿no? Pero pues realmente esa lógica nos termina por salir por la culata, ¿no? Entonces, eso en cuanto a pertenencia. En cuanto a coherencia, es esta idea del famoso Descartes, que dice pienso y luego existo, y luego nos lo tomamos muy literal, de tal manera que buscamos crearnos una historia de vida que tenga sentido, ¿no? Y a veces esa historia puede venir de algo que nos dijeron y que nos terminamos creyendo, ¿no? Por ejemplo, si nos dijeron desde nuestro hogar, tú nunca vas a lograr nada en la vida, que es algo que sí pasa en nuestra sociedad. Las familias terminan por ser muy duras con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto esa idea se convierte en una manera de ver el mundo, ¿no? Me creo tanto ese pensamiento que lo vuelvo una realidad, ¿no? Entonces, pienso que no voy a lograr nada en la vida y eso me lo llevo a la realidad. Y entonces, como buscamos coherencia en la vida, terminamos ajustando la realidad para que tenga sentido con eso que ya creemos desde antes, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que les mencionaba, ¿no? En esta idea de querer que la vida tenga coherencia, porque digo, ¿a quién le gustaría vivir en un mundo sin pies ni cabeza, ¿no? Un mundo que no tenga coherencia. El problema es que buscamos tanto esa coherencia que acabamos comprándonos un discurso que no nos lleva hacia ningún lado, ¿no? Entonces, es delicado también. Otra cosa que anhelamos es significado. ¿Qué quiere decir significado? Pareciera muy similar a coherencia, pero es un tanto distinto en tanto que estamos hablando ya más de una cuestión de trascendencia. Una cosa es que lo que me pasa tenga coherencia con la historia que me estoy formando y otra cosa es hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Y eso que estoy buscando, ¿es realmente lo que quiero o lo que debo de hacer? Y esto, si se fijan, no son conceptos aislados, todo se entrelaza, ¿no? Quizás el significado de mi vida lo baso en la pertenencia. Para mí lo más importante es tener una familia, quizás. Y entonces, para tener una familia, tengo que pertenecer. Y para pertenecer, pues tengo que actuar como mi pareja quiere que actúe, ¿no? Y entonces empezamos a vivir a partir de lo que debo de hacer y no de lo que yo quiero. Entonces, es delicado también. Y por último, el que quise agregar es el de competencia, que al final, si se fijan, como seres humanos solemos ser muy competitivos. Prueba de ello es nuestro sistema capitalista, que tanto critican mi compañero Jorge en el podcast, con justa razón, pero que a final de cuentas, como seres humanos tenemos esta espinita de la competencia, ¿no? Puede ser la persona más tranquila del mundo, pero pónganla en una reta de fútbol o pónganlo en una reta de Mario Kart o de Mario Party y a ver cómo les va, ¿no? Entonces, tenemos es algo innato, ese sentido de competencia que viene de una cuestión evolutiva, la supervivencia, ¿no? Queremos sobrevivir y para sobrevivir, como diría Darwin, es el más apto y en ese sentido venimos con la competencia insertada en nuestros genes. Pero ¿qué pasa con el sentido de competencia? Que el mundo es muy hostil y que la competencia es muy dura. El famoso chiste de que no importa qué tan bueno seas en algo, hay una persona asiática que lo hace 1000 veces mejor que tú, ¿no? Entonces, esta idea que pareciera muy racista, pero que al final de cuentas es como un ejemplificar de decir, siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, en esta competencia, pues ya con esa idea de siempre va a haber alguien mejor que yo, pues mejor ni le intento, porque pues caray, ¿qué puede pasar ahí, no? La competencia nos puede generar tanto un miedo al fracaso, que ya no lo metí aquí también, pero también nos puede generar una adicción al trabajo, ¿no? Los famosos workaholics, que es esta idea de querer competir más y más y más y más, y me enfoco tanto en querer competir que desaparece todo lo demás, ¿no? Entonces, basándonos en estas 4 anhelos, podemos ver cómo nuestra mente nos puede jugar malas pasadas, porque a final de cuentas, como les digo, vivimos con una mente lógica, una mente que nos hizo sobrevivir, que nos hizo destacar como especie
y que nos trajo hasta donde estamos ahorita. El problema es que ahorita ya no vivimos en esa época de supervivencia. Ahora vivimos en una época en la que nos toca vivir, no sobrevivir, y el vivir es un poquito más complicado, ¿no? Entonces necesitamos dar un paso más allá de la lógica y la resolución de problemas. ¿Qué paso es? Vamos a ir viendo. Pero bueno, entonces lo que sigue. Como les mencionaba, vamos a ver las preguntas que hice hace un momento con toda la sensibilidad del mundo. No pretendo dar respuesta a ninguna de estas preguntas, más bien que las personas se puedan cuestionar a sí mismos, ¿no? Probablemente no todas estas preguntas les hagan sentido a todos, pero si alguna de estas preguntas les checa, como dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Si alguna de estas preguntas les hace sentido, dicen, ah, caray, pues vale la pena que quizás empecemos a profundizar en ello, ¿no? Entonces, ¿impostor para quién? Creo que es un tema delicado, porque suena muy sencillo, ¿no? Decir, ay, pues tengo síndrome del impostor porque siento que no pertenezco aquí, pero ¿por qué no perteneces ahí? ¿Qué es eso que te hace impostor? ¿Y ante quién estás presentando la máscara que te hace impostor? Bajo la suposición de que lo eres, ¿no? ¿Ante quién se está presentando esa máscara que se supone te hace un impostor? Quizás ante uno mismo. Y digo, de ahí es delicado porque pues a lo mejor no me siento suficiente, a lo mejor siento que soy un impostor, porque quizás en el fondo esto que estoy haciendo no me gusta. Quizás entré aquí porque me dijeron, porque toda mi familia siempre se ha dedicado a esto. Quizás me dijeron aquí pagan bien y pues no, ¿para qué te metes a psicología? Ahí ni ganan nada de dinero, ahí no tienen trabajo, que sí es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Y terminamos metiéndonos en otro lado que quizás no era lo que yo quería. Y trato de convencerme todos los días de que sí es lo que quiero. Pero ¿y si no? Entonces, importante, ¿no? Como tener bien en claro eso. ¿Estoy en donde quiero estar o estoy yendo hacia la dirección que quiero? Que es muy diferente, ¿no? Una cosa es decir, ahorita no estoy en donde quiero estar, pero sí estoy encaminando mi vida hacia donde quiero, o de plano pareciera que cada vez más volteo y digo, ah, caray, ya se me está yendo el camino al que quería irme y yo ya voy para otro lado. Importante hacernos esta pregunta, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba, no tiene por qué ser el caso de todas las personas, pero creo que sí vale la pena poner la pregunta sobre la mesa. Otra más para mi familia, y era lo que mencionaba también, ¿no? Ya sea esta idea de hice caso a lo que mi familia me dijo que hiciera y por eso me siento un impostor conmigo mismo, o quizás no hice caso a lo que mi familia me dijo y por eso me siento un impostor para ellos, porque de alguna u otra manera los defraudé. O porque quizás mi familia, como les dije, me metió en la cabeza la idea de que no iba a poder lograr nada. Y entonces de repente empiezo a lograr cosas y pues digo, ah, caray, ¿cómo puedo estar logrando cosas si mi familia me juró, me perjuró, me metió en la cabeza la idea de que nunca iba a lograr nada? Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Quizás es ante esa persona, ante quienes estamos teniendo pudiera llamarse situación de impostor, ¿no? Pudiera ser alguien en específico de nuestra familia, pudiera ser como en general la familia, que luego suele pasar, ¿no? Particularmente de uno de los dos lados, ya sea la familia del papá, la familia de la mamá, que tienen ciertas características que nos llevan como a esta idea. O inclusive simplemente, pues sí, no sé, en ese sentido creo que la familia sí es una de las principales fuentes y eso en los estudios sí se ha encontrado mucho. Una de las relaciones más grandes que se ha encontrado entre el síndrome de impostor con el síndrome de impostor es un entorno familiar muy descalificante, ¿no? Una familia que siempre te dijo que no ibas a ser nadie, que no ibas a poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando venimos de esa historia, pues por supuesto que la traemos aquí en la cabeza, ¿no? Mi familia me dijo que nunca iba a poder, entonces pues estoy pudiendo, estoy logrando cosas, pero aquí está el bichito dando vueltas, ¿no? No deberías de poder, tú no perteneces aquí. Entonces, es delicado. Para la sociedad, quizás. Y digo, aquí viene uno de los principales problemas que les mencionaba. Y es que de pronto, como seres humanos, definitivamente les mencionaba, ¿no? Tenemos esa necesidad de pertenencia y somos seres sociales, pero la cuestión con la sociedad, como el meme, ¿no? De vivimos en una sociedad. La cuestión con la sociedad es que de pronto la vemos así como una célula grandota, ¿no? Un aglomerado, algo
tangible, ¿no? Es la sociedad. Y en realidad, como tal, no existe. O sea, no es como que yo conviva con la sociedad. ¿Sí me explico? Convivo con personas iguales que yo. Pero vemos esta idea de la sociedad, ¿no? Y cuando la sociedad no tiene rostro, cuando es la sociedad, pues definitivamente ahí sí es imponente, porque como no tiene rostro, como es la sociedad, yo puedo meter ahí lo que yo quiera y no hay nadie que me pueda contradecir, ¿no? O sea, si yo digo, la sociedad espera demasiado de mí, la sociedad es muy, que de hecho yo lo hice hace rato, ¿no? La sociedad es muy hostil, la sociedad es tal. Pues si tú dices, porque pues yo no la conozco, ¿no? Entonces, de pronto es una idea muy, muy imponente, la de una sociedad que tiene expectativas hacia mí. Lo interesante es, pues realmente son de la sociedad, o son tuyas, o son de tu familia, o son de una persona cercana a ti, y las estamos externalizando hasta lo social. Entonces, complicado. Cambiando la palabra, porque como mencionaba, la idea es enfocarnos más en esto. Insuficiente para quién. Y era lo que les decía, ¿no? Alguien pone la vara que yo tengo que superar. ¿Quién es ese alguien? Las mismas tres opciones que puse ahorita aplican para esta pregunta, ¿no? Yo soy el que me estoy exigiendo de más y aunque así fuera, ¿por qué? ¿Por qué yo me estoy exigiendo de más? Probablemente porque sé que si no me exijo lo suficiente, no me van a aceptar los demás. Al final de cuentas, siempre que hablamos de insuficiencia, nos referimos a un tema social, a un tema de pertenencia, a un tema de que no soy suficiente para alguien. Entonces, en esa pregunta, pues lo interesante es qué es eso que está del otro lado. ¿Quién es esa persona que está del otro lado? ¿Y realmente esa persona está depositando todas esas exigencias en mí? ¿O más bien es la idea que yo me generé y que me compré, en ese sentido de coherencia que mencionaba? Yo me compré esa idea que si para los demás no soy perfecto, no me van a amar, pues tengo que ser perfecto. Y como no soy perfecto, pues definitivamente no encajo, no soy suficiente, ¿no? Entonces, ahí nace otra pregunta que se desprende muy, muy directamente, y es, ¿qué es ser insuficiente? O podríamos voltearla y decir, ¿qué es ser suficiente? Porque a final de cuentas, la suficiencia la determinamos también en parte nosotros mismos, pero al final pareciera como si viviéramos en un mundo de competencia, ¿no? Y digo, ahí una manera muy sencilla de notarlo es si volteamos la pregunta, ¿no? Pensemos en las personas más importantes para nosotros, en las personas a las que más queremos. ¿Las queremos porque son suficientes? ¿Porque cumplen con cierto criterio? ¿Porque hacen cierto tipo de cosas? Porque, ay, pues yo quiero a mi pareja porque hace esto, ¿no? Pero si lo deja de hacer, la voy a dejar. ¿Realmente es así? ¿O hay quizás un sentido un poco más de la esencia? Quiero a las personas a mi alrededor porque son ellos mismos, porque son ellas. Y entonces cuando lo pensamos así, no tiene lógica que yo quiero así a las demás personas, pero las demás personas no me pueden querer así. Las demás personas sí esperan algo de mí. Entonces, qué importante es también cuestionarnos este punto. También, impostor comparado con quién, que era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si hay un impostor, hay alguien que no lo es, hay alguien que sí es genuino, que sí es perfecto. ¿Y cuál es el problema? Que aquí denomino yo la ilusión de la perfección. Es algo bastante común y es algo que pasa más en nuestra época, ¿no? Particularmente ahora en la pandemia, todos incrementamos, probablemente la gran mayoría, incrementamos nuestro uso de Facebook, de Instagram, de Twitter. ¿Y qué son estas redes sociales sino el mundo de la perfección? El mundo en el que alguien sube una foto y digo, oh, ¿por qué no soy como esa persona que se ve que es feliz? ¿Por qué no soy como esa persona que se ve que tiene éxito, que se ve que está bien? Y entonces, como lo único que nosotros tenemos es nuestra propia experiencia, lo único que nosotros tenemos es lo que nosotros pensamos. Yo no puedo meterme a la cabeza de nadie más y ver qué está pensando, qué está sintiendo, y tampoco puedo estar con una persona las 24 horas del día viendo qué está haciendo, qué está pensando, cómo le está yendo, si realmente tiene ese éxito que yo estoy viendo en una foto. Pensémoslo de esa manera. Una foto toma microsegundos en tomarse y en subirse y se queda congelado ese momento, pero esa persona no es esa foto.
esa persona termina de posar para la foto y se va y hace otras cosas y tiene problemas y tiene dificultades como nosotros. Pero terminamos comprándonos esta ilusión de que los demás son perfectos, los demás sí se sienten seguros de sí mismos. Y en esta idea del impostor, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me desenvuelvo en un contexto, en una empresa, en una escuela, etcétera, etcétera, y veo a mis compañeros y digo, pues parece que están muy seguros de sí mismos y yo no me siento seguro. ¿Por qué? Algo debe de estar mal en mí. Y quizás la otra persona te está volteando a ver y está pensando exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con esta idea de la ilusión de la perfección y darnos cuenta que, hace un momento lo mencionaba, 70% de las personas pueden experimentar este tipo de sensaciones, no nada más yo. Y entonces, una frase que a mí me gusta mucho, porque al final de cuentas es esta idea del querer aparentar ser perfecto. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la pertenencia, no? Y entonces en la pertenencia yo tengo que mostrar una cara buena, tengo que mostrar que soy perfecto. No puedo demostrarle a los demás que estoy sufriendo, no puedo demostrarles que tengo dudas, no puedo demostrar que me siento mal. Y entonces eso amplifica mucho esta sensación de insatisfacción y de sentirme un impostor, porque como no se lo puedo expresar a los demás, cada vez me voy sintiendo más solo, cada vez más voy sintiendo que yo soy el único que se siente así. Y en realidad, cuando nos permitimos ver la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, cuando nos permitimos mostrarnos imperfectos hacia los demás, rompemos esa barrera que empezamos a generar de todos vamos a mostrarnos perfectos y nos podemos dar cuenta que el mayor secreto de la humanidad es que todos compartimos los mismos secretos. Todos sufrimos, todos nos sentimos tristes en ocasiones, todos nos sentimos inseguros. Quizás las fuentes de nuestras tristezas son diferentes, quizás nuestras experiencias de vida son diferentes, pero al final todos somos humanos, todos somos frágiles y todos nos podemos equivocar. Y pues precisamente también por eso quise empezar la presentación reconociendo que no soy experto en el tema, porque no tenía caso yo llegar y decirles, oh, mírenme, soy perfecto, soy experto en todo esto y les puedo venir aquí a dar cátedra. Yo lo sé todo y ustedes no saben nada, aprendan. Claro que no. Claro que no, yo soy uno más, yo soy como ustedes, yo soy una persona que tiene problemas, que, que se siente insegura de sí mismo, ¿no? Y que al final de cuentas es normal, es parte de. Entonces, creo que este es uno de los puntos que más nos puede ayudar a empezar a bajarle el poder que tiene esta idea de yo no soy suficiente. Porque esta idea de no ser suficiente se sostiene, es una idea que está parada encima de la idea de que los demás sí. Y entonces, pues realmente no es, ni siquiera se trata de eso, no, una persona no es insuficiente. En realidad creo que ya todos somos suficientes por el simple hecho de ser humanos. No se necesita nada más. Todos somos dignos de ser amados, somos dignos de ser respetados, de ser queridos por otras personas por el simple hecho de ser humanos. Y eso mismo ustedes los pueden ver con las personas que ustedes quieren. Probablemente no todas las personas que quieren son iguales, no todas hacen las mismas cosas, pero por el simple hecho de estar en sus vidas, de ser personas que han conocido, que han compartido momentos juntos, ya las hace dignas de ser amados. Ustedes lo sienten así y lo dan probablemente sin darse cuenta. Lo mismo aplica para el otro lado. No podemos empezar a buscar una vida de oferta y demanda, de decir yo tengo que ser esto porque si no, no merezco ser amado. Claro que sí, claro que todos merecemos ser amados por el simple hecho de ser humanos. Y entonces, la pregunta que les decía, esta es un poquito delicada, pero creo que sí es importante tenerla en cuenta. A lo mejor ya me adelanté un poquito a la respuesta, pero creo que evidentemente existen algunos componentes, desde lo que mencionaba de la coherencia, de la pertenencia, de la competitividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué beneficios me trae sentirme un impostor? Que es más tolerable el no fracasar, el no enfrentarme al fracaso porque ni siquiera lo intenté, que arriesgarme a intentarlo y sufrir la humillación del fracaso, ¿no? Y es una idea que nos terminamos comprando tanto que vamos por la vida con freno de mano y entonces yo puedo decir, bueno, no logré esto, pero no lo logré porque no lo intenté realmente, ¿no? Entonces, igual y si lo hubiera intentado, sí lo hubiera logrado, pero bueno, pues ya no pasó nada, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo justificarnos así y decir, pues
pues al cabo que ni quería, ¿no? O sea, no ni siquiera intentarlo, porque así es mucho más sencillo. Y ojo con esta idea, porque no es que sea sencillo, no es que una persona que es impostor se sienta bien de ser impostor. No es que una persona que se sienta insuficiente diga, ay, qué padre sentirme insuficiente, ¿no? Es mejor sentirme así que sentirme feliz. Claro que no. Pero le tenemos tanto miedo, y que de hecho ese es otro de los anhelos que mencionaba la terapia de aceptación y compromiso, el anhelo por sentir, ¿no? Queremos sentirnos bien, queremos tener felicidad, queremos experimentar alegría, pero luego de pronto nos enfrentamos a un fracaso y le terminamos teniendo tanto miedo al fracaso que mejor ni siquiera nos arriesgamos, y entonces no nos damos cuenta que al cerrarle la puerta al fracaso también le estamos cerrando la puerta al éxito, por así decirle, ¿no? Y que parece muy ilógico cuando se dice así, pero en nuestra cabeza tiene sentido, porque obviamente a nadie le gusta el fracaso y no pensamos en que si me arriesgo puedo sentir algo bueno, sino más bien pensamos en que si me arriesgo puedo salir lastimado. Y claro que nadie quiere salir lastimado, ¿no? Entonces es mucho más sencillo en ese sentido el ni siquiera intentarlo. El problema es que realmente en el fondo no tiene sentido, ¿no? Un ejemplo demasiado extremo, demasiado extremista, pero creo que ayuda, es, supongamos que un día yo tengo mucha sed, ¿no? Y entonces voy y me sirvo un vaso de agua y me empiezo a ahogar, ¿no? Y me atraganto y casi me ando muriendo, ¿no? Tiene que llegar alguien a hacerme la maniobra de Heimlich porque si no, no la contaba. Entonces, pues bajo esta lógica del no arriesgarme, mi postura podría ser, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a sentir que me voy a ahogar, así que a partir de hoy ya no voy a tomar más líquidos. Pues no, si no tomamos líquidos nos morimos. Necesitamos tomar líquidos, ¿no? Entonces necesitamos arriesgarnos a que una que otra vez se nos pase por otro lado y nos dé tos, porque es parte de, pero al final de cuentas no es como que vaya a pasar todo el tiempo. Y lo mismo pasa por el otro lado. Necesitamos sentirnos amados por los demás. Necesitamos que nuestra vida tenga sentido. Necesitamos buscar las cosas que nos hacen felices, porque al final de eso se trata la vida, de buscar aquello que me hace sentir pleno, aquello que le da sentido, ¿no? Y a lo mejor con el agua no lo hacemos, pero con eso sí es un poquito más sencillo el darnos la vuelta, ¿no? Y también está el clásico, te lo dije. Ya lo mencionaba cuando hablaba de la coherencia. Hablando del tema de coherencia, el te lo dije es básicamente eso, ¿no? Yo me planteo en mi mente que no voy a ser capaz de hacer las cosas y entonces es más sencillo desde ahí autosabotearme, sentir que no soy suficiente, porque así cuando venga el te lo dije, no va a ser tan duro, no va a ser tan feo a que si yo me ilusiono y me rompen las ilusiones, como dice el meme, ¿no? Mejor no esperar nada, no espero nada y aún así logran desilusionarme, dice el meme, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esta idea. Ay, no me había dado cuenta de la hora. Vamos a terminar ya. Esto es lo último. Entonces, ¿cómo dejar de sentirme insuficiente? No se puede. Lamento ser tan duro, tan tajante, tan directo, pero la realidad es que si ya venimos configurados de esa manera, si toda la vida hemos empezado a sentir esa insuficiencia, no va a desaparecer de la noche a la mañana. No hay recetas de cocina que digan, haz esto y ya vas a dejar de sentirte así. La cuestión es, ¿realmente esa es la pregunta indicada? ¿Realmente eso es lo que tengo que buscar, el dejar de sentirme así? O quizá más bien se trata de hacer que me afecte menos, de aprender a lidiar con ello, de aprender que a pesar de que me siento insuficiente, puedo seguir dando mi máximo y eventualmente quizás se reduzca. Una analogía que me gusta es, le puedes quitar la sal a un vaso de agua, o sea, tienes un vaso de agua, le echas sal, le revuelves, ¿se la puedes quitar así grano por grano con una cuchara? Probablemente no, pero sí le puedes echar más agua al vaso. Entonces, quizás no podemos cambiar lo que ya nos pasó, no podemos cambiar las cosas que ya nos hacen sentir así, pero sí podemos empezar a cultivar una nueva manera de ver las cosas, de tal manera que nuestra vida poco a poco vaya siendo menos salada, hasta el punto que ya ni siquiera se sienta. Si le echo una cucharadita a un vaso de agua y luego le sirvo una jarra completa, pues evidentemente ya ni siquiera me voy a dar cuenta que había sal ahí, ¿no? Entonces, el problema es querer luchar contra eso. No es nuestro enemigo esta cuestión de la insuficiencia. Entonces, rápidamente, ante esta lógica de los 4 anhelos que les presenté y que están afectando directamente este síndrome del impostor,
les ofrezco 4 pequeños tips que son como la contraparte, que creo que son importantes de revisar, pero que a final de cuentas no hay otra manera que a través del propio proceso, ¿no? Y del propio trabajo, que me hace más sentido, y si se puede acompañado en un proceso psicológico, pues qué mejor. Número 1, darse cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Le corté ahí al meme porque no encontré una mejor imagen, pero es esta sensación de, caray, no me había dado cuenta de eso. No me había percatado y espero, de verdad, espero que alguna de las preguntas o algo de lo que haya dicho aquí empiece a generar esto. Porque en la medida en la que nos damos cuenta, es esta idea de que ves algo y en cuanto lo ves ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Entonces, en la medida en la que nos damos cuenta, es más sencillo que después lo podamos ubicar cuando empiece a pasar, ¿no? Que estemos en un momento en el que de repente empieza el bichito acá arriba a pensar y dices, espérate, está pasando justo eso. Y entonces, en el momento en que te das cuenta, rompes con el ciclo. Entonces, esta parte es fundamental y que tiene mucho que ver con la atención plena, el mindfulness que veíamos en la charla de ayer, muy interesante. Es una herramienta de la terapia de aceptación y compromiso muy poderosa y muy útil. Pero bueno, ya para terminar, difusión. ¿Qué es esto? En términos sencillos, es alejarnos de nuestros pensamientos, ¿no? El GIF me encanta. Es de una serie de Headspace que se llama La Guía para la Meditación. Está en Netflix. Es buenísima. Pero es esta idea de que vemos el mundo a través de nuestros pensamientos. Vemos el mundo a través de esta idea de que yo no sirvo para nada, de que soy insuficiente, de que bla, bla, bla. Vemos el mundo a partir de eso. ¿Y qué pasa si volteamos los lentes y empezamos a ver nuestros pensamientos y decimos, solo es un pensamiento? Yo puedo pensar que, que soy de tal manera, no sé, puedo pensar que otra persona hizo algo porque de seguro hizo tal cosa, ¿no? Y me lo creo, ¿no? Y ya vivo con esa idea. Y voy y le pregunto y me dicen, no, hombre, nada que ver, lo hice por esto otro. Y entonces, pues solo era un pensamiento, no son realidades, son más bien ideas. Y nos las podemos comprar y podemos utilizarlas para que nos ayuden o pueden ser nuestro peor enemigo. Entonces, qué mejor que empezar a desligarnos de estas ideas y en lugar de ver el mundo con las ideas aquí, así que literal no nos dejan hacer otra cosa, tomar distancia y decir, solo son pensamientos. Más fácil decirlo que hacerlo. Toma muchísimo trabajo el empezar a hacerlo, pero es algo que sí se puede hacer. Valores. De entrada, identificar qué es eso que es más importante para mí. ¿Qué es eso que realmente es importante para mí? Y empezar a callar las voces ajenas y empezar a tratar de rescatar la propia, ¿no? Y a partir de eso que es importante para mí, quizás decido un cambio radical de carrera, quizás decido que tengo que empezar a moverme hacia otro lado, pero tenerlos presentes es como una brújula. Los valores no son otra cosa que lo que guía nuestras vidas. Nos comportamos y nos movemos dependiendo de lo que es importante para nosotros. La pregunta es, ¿realmente es importante para ti o alguien más te dijo que era importante para ti? Tener esto bien claro nos va a dar muchísima ganancia. Y finalmente, acción. No seamos como Patricio, nunca hagamos el clásico el lunes sin falta, carnal. Si ya nos dimos cuenta, pues hay que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos diciendo, pues sí es cierto que me pasa esto, pero pues ya ni modo, así es la vida, ¿no? Entonces, yo les invito a que se muevan. Las herramientas hay muchísimas. Ya les di la guía de Headspace de la meditación. Pueden contactarse con algún psicólogo si necesitan alguno, ya sea nosotros los podemos atender en inoportunos, en psiconciencia o los podemos referir. Qué mejor que el acompañamiento psicológico para pasar por todos los procesos que no nada más son delicados, sino que son difíciles hacer el cambio. Porque al final de cuentas llevo toda mi vida haciendo lo mismo. Llevo toda mi vida dándome vueltas en estas mismas ideas. Y entonces, pues, el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero confío y espero que el día de hoy podamos haber dado un paso importante. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Les dejo mi correo personal por si alguien tiene inquietudes, quiere saber más del tema o necesita algún tipo de orientación o que se les refiera con algún psicólogo, se pueden acercar con mucho gusto. Pero bueno, eso ya sería todo de mi parte. Y pues muchas gracias por su atención. Sí, aquí ando. Únicamente tenemos una pregunta y espero puedas respondernos. En emprendimiento es común decir fake it until you make it para seguir motivando en un ambiente tan desalentador y generar confianza. No significa que vaya... Bueno, dame un segundo. Sí. ¿Qué opinas?
¿Qué opinas al respecto de este pensamiento o de este comentario de fake it until you make it? Ah, sí. Sí. Bueno, que es común en el emprendimiento o en el medio decir la frase de fake it until you make it para motivarte, o sea, y generar como la confianza. Pero dime tú qué opinas en esta situación. Am, Creo que a reservas de ser otra vez fuente de memes, creo que depende. Definitivamente no es tan simple. Habrá personas a las que les funcione porque en cierta forma, y digo, es una de las ideas del coaching con el que no siempre estoy de acuerdo, pero que se basa en esta idea de la plasticidad neuronal y de la programación neurolingüística, en el sentido de que empezamos a cultivar en nuestra mente una conexión nueva que nos permite sí, el orientarnos hacia un lado hasta el punto que se vuelve algo genuino. Pero yo la verdad digo, y esto lo hablo desde mí, desde mis principios, desde mis valores, desde lo que yo considero que es más sano y saludable, creo que lo más saludable es reconocer en dónde estoy, pero también reconocer que puedo llegar más adelante, ¿no? E inclusive puede ser algo más genuino y bondadoso. Definitivamente sé que en el entorno de las empresas es una cuestión muy hostil y es la idea que les mencionaba, ¿no? No es tan simple como puedo ser genuino en todos lados, porque pues si llego a una entrevista de trabajo y les digo, la verdad es que me siento muy inseguro de mí mismo, pues probablemente ahí no sea el contexto adecuado para hacerlo, ¿no? Lo importante es más bien tener los espacios para reconocer y decir, ¿sabes qué? No me siento lo suficientemente competente pero sé que puedo lograrlo, ¿no? Y entonces más bien apuntarlo como un desafío, ¿no? Yo quiero llegar allá y voy a llegar allá a decir, ay, no, sí puedo y eventualmente que se convierta en realidad, ¿no? Entonces yo me iría más por ese lado, pero pues depende. Sí, creo yo que el comentario, como comentas, podría ser más interpretado en ese aspecto de tomarlo como un desafío. Bueno, únicamente para cerrar, te llegará el reconocimiento por ser un ponente en los próximos días. Te quiero agradecer y pedir una disculpa porque al inicio de la conferencia te dije David y es David, perdón, discúlpame. No te preocupes. Un gustazo conocerte y la verdad es que fue un tema muy interesante. Muchísimas gracias por la ponencia y espero vernos pronto nuevamente. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que era lo que mencionaba al inicio, ¿no? Es delicado pensar en el síndrome del impostor como algo, porque en realidad es una experiencia subjetiva. Y sí hay casos en los que esta sensación de insuficiencia en ciertas dosis puede ser muy positiva, ¿no? Porque siento que en este momento no soy suficiente para algo, para desempeñarme en un rol, para hacer cierta cosa, pero eso puede servir como motivación para, ok, en este momento no tengo eso, puedo apuntar a lograrlo, ¿no? Entonces, en ciertas dosis, la inseguridad el no sentirnos como completamente confiados es muy útil para tomar las cosas con más cautela y sobre todo para movernos con pasos cautelosos hacia la meta que estoy tratando de obtener. Entonces, depende mucho. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Esa sensación de insuficiencia o ese sentirme inseguro me está frenando o al contrario es una motivación. Digo, por ejemplo, el día de hoy yo me sentía nervioso por la presentación, que es perfectamente normal, pero al final me sirve para salir de mi zona de confort y hacerlo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay contextos en los que sí, pero queda en cada persona analizar si me está sirviendo o realmente en realidad es un obstáculo. Ok, bueno, y por último, otra pregunta que dice, ¿qué opinión tiene de la generación de alter egos para sobreponerse a los obstáculos? Uf, es justo lo que mencionaba en el tema de la pertenencia, ¿no? Yo creo que al menos a nivel de salud mental no lleva a ningún lugar
bueno porque si estamos presentando una máscara, ¿realmente estoy perteneciendo yo o está perteneciendo la máscara? ¿No? Y entonces también pasa al revés, ¿no? Que me pongo una máscara en Facebook para ser quien genuinamente soy yo, pero están aceptando a mi alter ego. Lo que están viendo es eso que presento, no me están aceptando a mí, ¿no? Entonces sigo estando solo, sigo estando lejos. Entonces yo siempre apuesto por ser lo más genuino que pueda, que definitivamente no es sencillo, pero si apuntamos hacia eso, creo que es completamente lograble. Ok. De hecho, un comentario medio curioso. Ahorita que mencionas eso, es que a mí me ha pasado, porque de hecho así inició Macaber. Ajá. O sea, primero fue como siendo una máscara o un alter ego, o sea, alguien como de que no quería que la gente supiera realmente quién era. Pero como que luego me fui convirtiendo en esa persona que yo proyectaba. O sea, Claro. como que ya me fueron conociendo más hacia adentro de quién realmente yo era. Entonces, como que me convertí en esa misma persona. Entonces, pero aún me sobra como cierta síndrome del impostor de cuando todavía pretendía ser esa persona. No, Eh, y creo que muchas gracias por compartirlo, porque de hecho es un buen ejemplo de que sí se puede como mover del lugar, ¿no? En ese Ujú. sentido. Y que qué importante eso, el que salga mi propia persona en ese alter ego y que empiece a ser yo ahí, ¿no? Entonces sí, muchas gracias por compartirlo. Ok. Pues muchas gracias por tu presentación. De hecho, me sirvió mucho ahorita que se cayó el stream varias veces. Dije, no está bien, no pasa nada. Claro. Ok, bueno. Pues con esto quedamos, cerrado este segundo día de transmisiones. Mañana los esperamos igual a las 5, de la tarde. Y pues, les recordamos que pueden darse una vuelta al Mozilla Hubs. En unos momentos más les compartimos el link. Y pues eso es todo por hoy. Gracias igual a Valeria que nos estuvo acompañando. Gracias otra vez, a David. Y pues buenas noches y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.